Muy buenas noches. Les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía Ingeniería. Hoy vamos a continuar con la segunda clase de la tercera jornada de la especialización en el desarrollo de proyectos estructurales. En la última clase estuvimos trabajando hasta la generación de los casos, los load case, donde podemos, vamos a decir, asignar a la edificación la acción sísmica a través de las funciones espectrales. Vimos que de allí del load case podemos tener tres casos de carga lineales estáticos que abarcan la carga permanente o la carga muerta, la carga variable, la sobrecarga permanente. La sobrecarga permanente y la carga muerta son en teoría el mismo concepto. Es decir, que cuando la norma, cualquier norma, se vamos, dirija o, o hable acerca de la carga muerta, estaría hablando de la sumatoria de esta carga muerta y de la sobrecarga permanente. ¿Cuál es la diferencia dentro del programa? En mi caso particular, me gusta separar este tipo de carga muerta de carga permanente, que corresponderá al peso propio de la edificación y de los elementos estructurales que yo modele, y la sobrecarga permanente, que contempla todo el peso de aquellos elementos que están perennemente dentro de la edificación, pero que no juegan ningún papel estructural. Esto sirve para calcular y estimar el peso propio de la edificación y calcular el cortante real del modelo que estoy ejerciendo, ya que este cortante va a ser calculado y enfocado en base a lo que esté modelado. Estas cosas son, a veces no son, mucha gente no le importa poner todo en un mismo caso de carga, pero eso nos puede colaborar en otro caso. Aquí podemos ver que tenemos el sismo en X y el sismo en Y, que están, vamos a decir, ya estructurados o ya están introducidos dentro del software, y nos pudimos ver que el sismo en X tiene, vamos a decir, una aceleración, porque recuerden que la función espectral son aceleraciones que van a estar en función de G y el tiempo. Entonces, como son aceleraciones, nosotros tenemos que darle dirección a esa aceleración. En este caso sería 1 para que sea la dirección X, y asignamos la función que queremos utilizar para este análisis. En este caso será el espectro de diseño normalizado de acuerdo a el país. Ok. Después tenemos un factor de escala. En este caso sería la gravedad. Ya que ese factor es el que faltaría dentro de nuestro gráfico, que está en aceleraciones por G. Si es inelástico, tendrá esta forma más o menos, función del tiempo en segundos. Este factor de gravedad falta por esta aceleración. ¿Sí? También conversamos un poco acerca de las metodologías de cálculo, tanto para hallar la magnitud como la dirección del vector director. Pero en este caso, como es en una sola dirección, 100% en la dirección X, no hace falta, o sea, es indiferente si cambia estas teorías, estas metodologías de cálculo. Va a dar exactamente lo mismo, es un vector que tiene una dirección única, no tiene componentes, no calcula vectores. Ok, aquí hablamos sobre los coeficientes de amortiguamiento. Si queremos generar algún tipo de excentricidad
por acción sísmica en la losa o en el elemento, se puede hacer a través de esta herramienta, pero este programa calcula las rigideces y los diafragmas de acuerdo a cada elemento, y si hay algún tipo de excentricidad o alguna irregularidad en planta, él la va a considerar. Ok, así como hice yo para el sismo en X, también tengo el sismo en Y, el cual es exactamente lo mismo, solo que variará la dirección del vector. En este caso sería U2. Este U2. Con la misma función espectral y la misma factor de escala de 9,8067. Sería exactamente lo mismo. Ok. Partiendo de estos 5 casos de carga, las normas, primero y principal, tenemos que estar claro, bastante claro, de lo que desean. Las edificaciones, dependiendo del tipo de edificación, requerirá algún tipo de diseño. Desde mi punto de vista, ojo, digo mi punto de vista, déjeme corregir, poner esto acá. Quiero ponerle por aquí esto en blanco. Quiero poner blanco acá para poder rayar. Ok. Desde mi punto de vista, existen dos tipos de diseño. Por ejemplo, si usted va a hacer un diseño, vamos a decir un diseño estructural, para que no se confunda. Un diseño estructural tiene dos ramas. Uno, que puede ser por sismo, y dos, diseño por viento. Ojo, hay varias formas de diseño también, ¿no? Como diseño por desempeño, etcétera, etcétera. Pero en una estructura, básicamente, hay dos tipos de diseño. Ojo, es uno o el otro, no ambos. No, vamos a decir, el efecto que pueda generar un sismo mezclado con viento es como que estuviéramos comparando, o sea, vamos a estar dentro de la probabilidad de ocurrencia más pequeña, más mínima que pueda obtener. O sea, que al mismo momento que esté ocurriendo el sismo, esté ocurriendo un huracán o vientos y ráfagas de viento fuerte. Siempre he dicho que si eso ocurre a la misma vez, realmente es el fin del mundo, no puedes luchar contra él. Aquí me comenta sobre el caso de Galpón. Ya vamos a conversar de eso, familia. Voy para allá. Fíjense, o es uno o es el otro. O sea, no pueden estar simultáneamente. Ahora, este diseño va a depender de la estructura a evaluar. En el caso del sismo, va a considerar el factor masa, y en el caso del viento, área sujeta a presiones. A presiones. Aquí tomemos nota. Sí. Déjame buscar acá. Yo creo que me sale mucho mejor acá. Ahora aquí esto. Un instante.
por sismo por viento. Aquí tendría yo masa área sujeta a presión. Sí. Bueno, está aquí. Para acá, uno para acá, uno para acá y uno para acá. Ok. Entonces, fíjense. El factor a vencer siempre en un análisis sísmico es la masa. A pesar de que fuerza igual a masa por aceleración, fuerza igual a masa por aceleración, masa por aceleración. ¿Qué ocurre? Nosotros no tenemos un dominio completo acerca de las aceleraciones sísmicas, a pesar de que pudiéramos estar, vamos a decir, reduciéndolas a través de aisladores sísmicos, pero representan un costo dentro del proyecto bastante elevado, además de las complicaciones que traería. Entonces, ¿qué pasa? El factor masa es mucho más fácil, tendríamos mucho más dominio de la edificación. Ahora, evidentemente, todos tienen un factor que coincide. Entonces, hay un factor que coincide en ambos casos, que es el factor ambiental. Este factor es igual, o sea, tiene la misma incidencia para el análisis por diseño por sismo y por bien, el factor ambiental. Entonces, fíjense, por sismo, la masa es un elemento a vencer. Entonces, que siempre procuramos no disminuir la masa de la edificación lo más que pueda. ¿Para qué? Para que la misma no sea, vamos a decir, el factor a, vamos, a tumbar, no sería la palabra, sería el factor determinante ante la fuerza sísmica que le llega a la edificación. Entonces, por eso nosotros utilizamos otro tipo de materiales reduciendo esta masa. Como no la podemos reducir netamente de los elementos estructurales, lo hacemos de los elementos no estructurales, sino como la tabiquería, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos el factor, en este caso, la masa. Para el diseño por viento, tendremos el área sujeta a presiones. Esto es algo que evidentemente, dependiendo del tamaño de la edificación, el viento, el material y la presión que se ejerce sobre ella, de acuerdo a las fuerzas que hayan en el ambiente, entonces eso permitirá determinar cuál de estos dos valores va a predominar en el análisis de la edificación. Y de esa manera poder decir diseño por sismo o diseño por viento. Ahora, el factor ambiental les decía que es determinante en ambos diseños, porque si estamos en una zona de alta sismicidad, va a prevalecer el diseño por sismo que el diseño por viento. Ahora, en el caso de que el ambiente, vamos a decir, las acciones del viento en la zona sean un factor determinante con respecto a la zona sísmica, entonces uno podrá utilizar el ambiente como excusa para escoger algún tipo de diseño. Evidentemente, cuando estamos en presencia, el problema es cuando tenemos un factor intermedio, en el que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, nosotros tenemos zonas de alta sismicidad y que además además tienen,
vamos a decir algo más o menos como acá, tienen zonas de mucho viento. Llámese el sector de aquí de Cariaco, la costa. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, en el que el factor por sismo es alto y el viento es alto, vamos a pasar a evaluar la edificación. Por ejemplo, aquí me dicen el caso de los galpones. Los galpones, por lo general, nosotros los calculamos. Vamos a hacer aquí una referencia. Otro pórtico acá, otro pórtico acá. Esto sería más o menos un galpón. Ok. Fíjense, el factor, la edificación. Y aquí vamos a hacer otra visual de ese mismo galpón. Vamos a hacer aquí. Entonces, ¿cuál es el problema del galpón? Supongamos que ese galpón va a estar construido en Cariaco. Para los que no conocen nuestro país, Cariaco es la población donde hay mayor nivel de amenaza sísmica. Eso quiere decir que de los 7 niveles que tiene la norma, o en el que divide la norma Covenín a Venezuela, desde la 1 hasta la 7, la zona de Cariaco está en la zona 7. Es la zona más de mayor actividad sísmica y de amenaza en Venezuela. Entonces, fíjense un galpón. Nosotros normalmente cuando calculamos los galpones, los calculamos sin la masa. Siempre hacemos la estructura principal de la edificación y las cubiertas de techo. Es lo único que estamos trabajando normalmente. Entonces, vamos acá. Entonces, aquí como ingeniero, usted tiene un problema. Si usted dice zona sísmica 7 y está en la costa, eso quiere decir que los niveles de aceleración de viento son altos. También hay un mapa de zonificación de vientos que todos los países lo tienen, donde le va a poder permitir. Pero ¿qué pasa? Tenemos la recurrencia, zona sísmica alta y vientos altos. Entonces viene el problema. Y viene la pregunta para todos ustedes. ¿Qué diseño va a prevalecer en el cálculo de la estructura? ¿Un diseño por sismo o un diseño por viento? Se les dejo aquí la pregunta. Vamos a ver qué pueden decirnos ustedes. Fíjense, de acuerdo a la respuesta que me están dando. Miren, por aquí me dicen, debería ser el que genere mayor daño. Eso es evidente. El problema es que usted no sabe cuál es el que va a generar mayor daño. La única forma de que usted sepa cuál genera mayor daño es que haga los dos análisis. Y eso no es válido. Usted debe hacer uno de los dos. Recuerde que ya usted debería conocer o tener elementos que le van a permitir esperar algún resultado. Acá me dicen, algunos dicen el viento, algunos dicen el sismo, otros me están dando la respuesta típica de todo ingeniero. Necesitaría más datos en cierta parte. Y acá me dice tiene mayor área y por su estructura tiene menor masa. Acá me dice Omar, no entiendo bien eso. Ahora fíjense, desde este punto de vista, y así la estructura tal cual como la está, debería prevalecer el diseño por viento. ¿Por qué? Porque fíjense, la masa que tiene la edificación no va a ser lo suficiente para generar fuerzas cortantes en la base que puedan dañar el elemento. Pero
sí puedo tener, fíjense que tengo acá, una superficie cubierta y aún más si la estructura es abierta, como esta, donde viento, succión, presión, succión, tenemos vientos que pueden entrar por la parte inferior de la estructura y producir el efecto y llevarse la cubierta. Esto es un caso donde prácticamente el diseño del viento es quien va a determinar la forma y el análisis que va a realizar la edificación. Por lo tanto, cuando tenga estos casos así, ¿cuál es caso? Poca masa, áreas abiertas, áreas de techo, vamos a decir, sujetas a presiones internas, como en este caso. El viento fácilmente puede circular a través de la edificación y generar presiones. En este caso, siempre va a prevalecer el diseño por viento. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las canchas techadas. La cancha techada, el peso propio, la estructura por sí misma, cualquier tubería, es muy difícil que falle. Es más, cuando hacen ese diseño, si se hace a nivel con cercha, las perfilerías dan bastante pequeñas. Pero en esa misma cancha techada, el factor techo es el que daña y perjudica a la edificación. Ahora, me pueden decir, bueno, Manuel, pero sí, ese galpón, y me va a decir que lo va a estar calculando de esta manera. No tiene, está cerrado, o sea que los tengo con tabiquería. Voy a considerar tabiquería en esta parte y vamos a suponer que en la parte acá tiene tabiquería. Ok. Ahora volvemos a hacer la pregunta. ¿Se diseñaría por sismo o por viento? Bueno, ahora, en este tipo de edificación, ¿qué prevalece? En el galpón dijimos que si el galpón está cerrado, las fuerzas de viento van a prevalecer, ya que tienen mayor superficie de viento, de área en la que se puede ejercer viento. Ahora, la pregunta sería, ¿y que la masa era tan baja que iba a hacer que prevaleciera este tipo de diseño? Ahora, en este tipo de estructura, mucho más pesada, que no es de cubierta abierta, sino todo cerrado, la pregunta sería, en el caso que esté en una zona sísmica sin 7, o sea, alta, y altos vientos, ¿qué diseño prevalecerá en este tipo de edificación? ¿Mm? Esa es una nueva pregunta. ¿Prevalecerá el diseño por sismo o el diseño por viento? Ok, aquí me dicen sismo, sismo. Ujú. Parecerá la respuesta más que obvia, ¿no? Debido al factor masa. La masa de la edificación inclinará el diseño por sismo. Ujú. Estamos claros que aquí vamos a tener una aceleración, mayor masa, la fuerza sísmica va a ser mayor. Ok, esto está muy bien. Sería la respuesta, vamos a decir, inmediata y adecuada. Pero falta un factor. El factor tamaño. Tamaño. ¿Qué pasa con algunas estructuras? Algunas edificaciones, algunas,
el diseño arquitectónico ha perjudicado el diseño. ¿Por qué? Porque hacen las estructuras de manera que están esbeltas, con disposición de masas extrañas. Eso siempre sucede. Ahora, por ejemplo, en este caso, nosotros tendríamos que evaluar cómo sería la incidencia del viento de acuerdo a la rigidez que tenga la estructura. Fíjense, si yo tengo estas medidas, que las debo tener, nosotros podemos calcular la presión y de manera básica, no tenemos que hacer ningún cálculo avanzado. Al conocer el área que tenemos acá y calcular un cortante basal de acuerdo a la edificación, nos puede decir cuál de los dos diseños prevalecería. ¿Cómo calculo el cortante basal? Bueno, una aceleración de acuerdo a la masa que tiene la estructura, nosotros podemos estimar cuánto es el corte que le debería llegar a la base. Y ahora lo compararíamos con el de la presión ejercida. Eso ocurre. Hay muchas estructuras que, por ejemplo, su aerodinámica, por ejemplo, esto sería una vista en planta, he visto este tipo de edificios, les encanta construirlos en la costa, capaz que ustedes han visto algunos, vamos a suponer que esta es la planta. Entonces, ¿qué sucede? Todos los vientos que vienen directamente desde el mar ejercen presión en varias de las direcciones del edificio. Entonces allí entraría también a considerarse la aerodinámica de la edificación. En cambio, si ustedes, vamos a decir, un análisis coherente de algún tipo de edificación en la que ya se sabe que la incidencia del área va a ser un papel fundamental, entonces en vez de darle unas caras rectas, le debemos dar caras, vamos a ver acá, con caras aerodinámicas. Nosotros podemos tener esa edificación totalmente cuadrada con una relación de ancho-espesor bastante extraña o muy elevada, tanto que haría que el viento pudiese ser el factor a calcular, pero eso va a depender de esta dimensión. Ahora, mismo tipo de edificación, nosotros pudiésemos tenerla de manera diferente. Vamos a ver algo así. Un diseño totalmente diferente en el que las presiones de viento se vean, vamos a decir, mitigadas por la misma forma de edificación. ¿Verdad? Ahora, evidentemente estamos hablando de un nivel de diseño arquitectónico bastante elevado. No estamos hablando de cualquier arquitecto, estamos hablando de un arquitecto que está pensando en función de vamos a decir, las fuerzas que perjudican a las edificaciones de donde va a estar implantada su edificación. Ese tipo de aerodinámica es la que ahí sí, y les puedo asegurar, en este tipo de estructuras que nos consigamos cosas tan extrañas, sí vamos a tener que hacer ambos diseños. No porque vamos a decir que no sé qué le puede ocurrir. Bueno, realmente no sé cuál de los dos va a prevalecer con respecto al otro. Entonces, para estar claro, haría uno y haría el otro. El cortante basal siempre va a ser un factor a medición. Y estos programas nos permiten evaluar cuál de las acciones va a ser la que proporcione las condiciones más desfavorables. ¿Sí? Son estructuras muy atípicas. ¿Eh? Pero dentro de una estructura normal, la masa
y el área son los factores a vencer en el diseño. ¿Estamos claros todos? No sé si quedó alguna duda con respecto a lo que acabo de comentar. ¿Todo bien? Entonces, fíjense, todo esto, toda esta explicación, ¿por qué la hago? No, no es complicado hacer los dos. Claro que no es complicado, pero pasa que desde mi punto de vista no es lo mismo que ya uno diga esto es lo que se le debe hacer. ¿Cómo lo determino? Ah, no, eso lo calculo aquí yo directamente desde el software. O para calcular el cortante basal tiene que aplicar la fórmula de dinámica básica. Ujú. Ok, fíjense algo. Aquí me dice método de análisis. Eso lo vamos a ver más adelante. No te preocupes por esto. Hasta este momento, ¿qué estamos haciendo? Tres tipos de carga. Tres tipos de carga estáticas y dos espectrales. Haciendo, vamos a decir, acotación a lo que me comenta aquí Nina Fermín. ¿Qué tipo de análisis? La norma, en el caso de la norma venezolana, la NCR10 también trae un capítulo similar en el que se establece, de acuerdo al tipo de edificación, los análisis que debe realizársele para poder cumplir. En el caso de la norma venezolana, dice que uno puede realizar análisis de tipo elástico y que sean estáticos hasta edificaciones de 30 pisos, de 30 metros o 10 pisos. Eso es más o menos un valor que la norma ha fijado para hasta donde hace válido un análisis estático. Entre eso puede estar un análisis estático estándar o un análisis estático equivalente, torsional, bueno, donde las fuerzas sísmicas se convierten en acciones puntuales sobre la edificación. Ahora, si es regular o irregular, exactamente. Tendrá que estudiar en ese mismo, en esa misma norma el capítulo, si no me recuerdo, creo que es el 8, donde habla de las irregularidades que puede presentar la edificación. Las irregularidades es, sí, es el capítulo 9. El 8 habla del funcionamiento. Las irregularidades pueden presentarse tanto en planta como en altura. Entonces, de acuerdo a la irregularidad que presenta la edificación, ojo, la norma no restringe el diseño de la edificación o no prohíbe ciertos diseños, que es lo que muchas veces la gente cree, que dice que no, la norma me prohíbe calcular edificios en H, me prohíbe calcular edificios en L. O sea, cuando hablo de eso estábamos hablando de la sección en planta, ¿no? O edificios donde la masa varíe con la altura. O sea, la norma no lo prohíbe. Lo que sí le dice la norma es que debe prestar especial atención en las edificaciones que presenten ese tipo de irregularidades. ¿Por qué? Porque va a tener que hacer análisis adicionales que le permitan evaluar las características que puede tener esa edificación. Por ejemplo, ya cuando la edificación empieza a presentar ese tipo de irregularidades o aumente su tamaño o magnitud de función, que lo va a obligar a que usted tenga que hacer ahora análisis de carácter dinámico, donde por lo general se solicita el análisis dinámico espectral. ¿Por qué? Porque ya cuando usted incluya el espectro de diseño, ya consigo usted se está llevando una serie de normas y leyes y conocimientos y vamos a decir y estudios acerca de la mecánica de los suelos que lo va a ayudar, quiero o no, eso ya va a estar metido allí. Entonces, el análisis dinámico espectral es uno de los análisis solicitados para edificaciones de carácter importante, de gran tamaño. El otro análisis es el análisis modal, que para muchos es desconocido porque eso no se ve en pregrado.
El análisis modal se ve ya es a nivel de posgrado y vamos a decir, no es una cosa del otro mundo. Nosotros lo vamos a hacer acá. Lo voy a explicar. ¿Por qué? Porque yo soy de los que consideran que nosotros deberíamos estar haciendo análisis modales antes de ver cualquier elemento de diseño, cualquiera. Debemos resolver los problemas de desplazamientos o de utilidad que tenga la edificación. Para problemas de rigidez realmente son para nosotros poder concentrarnos en los otros problemas. ¿Mm? No sé si tenemos alguna pregunta. Ok, voy a continuar entonces. Entonces, fíjense, por los momentos vamos a hacer tres tipos de análisis. Un análisis estático, que lo vamos a hacer utilizando las tres combinaciones de carga, o sea, los tres casos de carga estático. Entonces, eso nos conlleva a que, por ejemplo, nosotros tenemos carga muerta, la carga variable y la sobrecarga permanente. Esas cargas estáticas por sí solas no van a ejercer ningún, vamos a decir, daño a la edificación. Ni la carga muerta sola, ni la sobrecarga permanente sola, ni la carga variable. Por sí sola no van a generar daño a la edificación. Esto conlleva a que tiene que haber una serie de eventos que hagan que estas cargas puedan ser representativas o tengan una probabilidad de ocurrencia para daño. De allí es de donde descienden las combinaciones de cargas normalizadas. Por ejemplo, todos los que estamos presentes, aquí conectados, venezolanos, colombianos, peruanos y ecuatorianos, y un chileno que está adoptado por allá, todos coincidimos en que pudiésemos aumentar con factores de carga vamos a decir, las acciones para poder evaluar cómo pudiese verse afectada la edificación. Estas son las fulanas combinaciones de carga. Estas combinaciones, continúo. Las combinaciones de carga son, nosotros, vamos a hacer acá para aquí arriba. Nosotros estamos básicamente diseñando con lo que llamamos LRFD, que son los factores de carga y de resistencia de las edificaciones. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros decimos que las acciones siempre tienen que ser menores a las capacidades resistentes de resistencia. O sea, nosotros siempre tenemos que resistir más de lo que le colocamos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros mayoramos con factores las acciones para considerar casos más desfavorables y minoramos las capacidades o resistencias. Siempre, pero siempre manteniendo la relación. Entonces, como siempre estamos manteniendo esta relación, nosotros decimos, bueno, cuando calculamos, por ejemplo, las acciones, mayoramos 1.4, 1.4 de la carga muerta. En este caso, la carga muerta y la sobrecarga permanente es como que se dijera 1.4 de la carga muerta. Sería igual a 1.4 de la carga muerta, que es como aparece en el código de diseño. ¿Sí? Pero fíjense que simplemente es la combinación de las cargas estáticas. Hay otra combinación de carga que sería 1.2 de la carga muerta más 1.2 de la sobrecarga permanente más 1.6 de la carga variable. Esto es equivalente a que en la norma me diga 1.2 de la carga muerta
más 1.6 de la carga variable. Esto que está acá es lo que nosotros conocemos como un análisis estático. Esto es el análisis estático, ya que solamente estamos considerando las acciones gravitacionales en la edificación. Ahora, lo que sí nosotros podemos saber que un análisis estático nos va a proporcionar las máximas acciones probables, de acuerdo a estas combinaciones que tenemos acá, de carga sobre columnas, por ejemplo, que son las que van a tener básicamente el trabajo de resistir todas las fuerzas axiales que pasan a través de ellas. Entonces, ese análisis estático nos va a proporcionar las mayores fuerzas axiales en columna. Y también nos va a proporcionar unos cortantes muy buenos en las vigas, ¿no? Eso es lo que tenemos que estar bastante pendientes de saber qué podemos obtener de determinados análisis. Ahora, por ejemplo, un análisis estático, con estas dos combinaciones, 1.24 la carga muerta y 1.2 más 1.6, hay algunas que también incluyen la carga variable de techo. Entonces nosotros deberíamos estar al pendiente de estas. Hay combinaciones también que cuando vayamos a verificar el viento, por ejemplo un diseño por viento, tenemos que estar claros que la acción viento también es una carga estática, debido a que la norma ha hecho que sea así. No tenemos espectros de respuesta de viento, por lo menos aquí en Venezuela no los tenemos. Entonces, ¿qué ocurre? No podemos generar funciones, no podemos evaluar la incidencia del viento de acuerdo a la masa que pueda tener o el área de influencia. Simplemente nos limitamos a un valor que se tabuló para determinada área de presiones de viento y listo. Acá me dice, no es necesario para estructuras de menos de 30 metros de alto el análisis por sismo. Sí, pero es que lo que les estoy diciendo, que hay dos tipos de análisis de sísmico. Voy a explicar esto. Fíjense algo. Un análisis sísmico, o sea, donde esté evaluando las cargas sísmicas, se pueden hacer de dos maneras. Uno, a través del espectro de diseño, donde usted va a evaluar las aceleraciones a medida que transcurre el tiempo y la influencia que va a tener esta aceleración sobre la masa de la edificación. Eso es lo que conocemos como un análisis dinámico espectral. O sea, utilizamos el espectro de diseño como función para evaluar paso a paso cómo evoluciona la edificación a medida que ocurre el sismo. Ahora, hay otro tipo de análisis que es de tipo estático, conocido como el método estático equivalente. Eso está también en las normas sismorresistentes en el caso venezolano. La 10 es desplazamiento, si no mal recuerdo debe ser el capítulo 11 u 12. Allí habla del método estático equivalente, que es convertir esta función espectral en fuerzas de manera que se aplique en cada punto o en cada pórtico, y esto va a proporcionar los cortantes necesarios, pero de manera instantánea. Cuando usted hace el análisis estático equivalente, estaría considerando la acción instantánea, sin evaluar cómo evolucionaría la estructura a través del tiempo. Ahora, de ese análisis estático equivalente se deriva otro análisis que también es sísmico, que conocemos como el método estático equivalente torsional, donde tendríamos que calcular los centros de rigidez, los centros de masa y verificar que las cargas que estamos poniendo de manera puntual sobre la edificación para simular las acciones sísmicas generen momentos torsores dentro de la edificación. Eso es un análisis estático también, sísmico, pero es estático. Entonces, ¿qué pasa? De aquí en adelante ustedes van a estar en capacidad de hacer la parte dinámica. Entonces, el análisis estático equivalente no lo va a usar. ¿Sí? Y ese análisis es el que debería usar por lo mínimo
hasta estructuras de 30 metros. Si usted hace estructuras de 30 metros, por lo mínimo debería hacer un análisis estático equivalente. Pero usted le va a hacer uno mucho más avanzado, que es el espectral, que es el que les voy a enseñar. ¿Estamos claros todos hasta allí? ¿Alguna duda? Todo perfecto. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Entonces, continúo. Entonces, el análisis estático para nosotros, ajá, exactamente. El análisis espectral es un análisis más avanzado y ya no tendríamos que estar haciéndole nada. Ahora, ese mismo capítulo de la norma les va a decir que no solamente es el tamaño ni la masa, sino la función. Entonces, no lo van, ya de aquí en adelante ustedes no van a quedar limitados. El ingeniero Hernán, si quiere, me corrige, pero yo sé que el NSR10 también tiene un capítulo donde les dice qué análisis debemos hacerle de acuerdo a la edificación. A las edificaciones, hospitales, presas, cosas así, necesitan análisis adicionales, completos. Entonces, por eso, no cualquiera puede calcular ese tipo de edificaciones. Ya sé que por los problemas que hubo con una edificación en Colombia, ahora exigieron que las personas tienen que ser especialistas para ese tipo de edificaciones. Aquí en Venezuela cualquiera puede calcular lo que quiera y decir que sabe hacer eso. De aquí a que la calcule es otra cosa, pero no va a estar con esa restricción. Pero sí hay muchos países que aplican esa normativa en la que, bueno, usted tiene un nivel, usted sabe solamente trabajar hasta este punto, usted no puede calcular edificaciones mucho más avanzadas. Tiene que hacer estudios avanzados. Ok. ¿Estamos claros allí entonces? Ok. Fíjense, entonces, nosotros vamos a realizar un análisis estático, donde vamos a evaluar las fuerzas 1.4, la carga muerta, y la carga variable. Esto es si yo estoy haciendo mi diseño por sismo, ¿no? Por sismo. Si diseño por viento, sería un análisis estático e incluiría las cargas de viento. Y las combinaciones, ¿no? Y aquí moriría mi análisis, pues ya no tendría que hacer más nada. Ni espectral. Modal pudiese hacerlo para evaluar las rigideces, pero aquí moriría mi análisis. Ahora, cuando nosotros hacemos otras combinaciones, por ejemplo, el sismo en X y el sismo en Y, sismo en X y sismo en Y, la norma me dice, ok, usted va a trabajar esto de manera estática o lo va a trabajar de manera dinámica. Si lo va a hacer de manera estática, tiene una restricción. Edificios hasta 30 metros o 10 pisos. 10 pisos. Okay. 30 metros o 10 pisos. Pero si lo hace de manera dinámica, no tiene límite. No tiene. Límite. Ok. Entonces fíjense, cuando lo hace aquí, usted tendrá que calcular la función espectral, si el espectro es elástico o el espectro es inelástico, dependiendo de lo que usted quiera hacer, usted puede hacer esto. Entonces yo estaría hablando de combinaciones de caso dinámico y allí entran unas que ya nosotros conocemos. Vamos a poner aquí un color que resalte. Se tendría el primer caso de 1.2. Vamos a hablar aquí. Carga muerta más sobrecarga permanente. Recuerden que prácticamente es lo mismo. Solamente que las vamos a separar por acciones mías dentro del software. Facilismo. Ok. 1.2 de lo que sería las cargas muertas.
tanto permanente como no estructural, más la carga variable. Y aquí entra en función el más o menos sismo en X y las normas. Y digo las normas en general le obligan a que si usted va a considerar el sismo, no puede ser el 100% netamente en una dirección. Porque como no sabemos propiamente en qué dirección va a venir, nosotros debemos incluir por lo menos bueno, por lo menos no, nos obliga a incluir un factor de 0,30 del sismo ortogonal, sismo en Y. Entonces aquí tendría dos combinaciones realmente. 1,2 de la carga muerta más 1,2 de la sobrecarga permanente, más la carga variable, más sismo en X, más 0,30 del sismo en Y. Y la otra combinación sería 1,2 de la carga muerta, más 1,2 de la sobrecarga permanente, más la carga variable, menos sismo en X, menos 0,30 del sismo en Y. Esa sería la primera combinación de nuestro análisis dinámico espectral. Entonces, otra combinación sería 1,2 de la carga muerta más la sobrecarga permanente más la carga variable, y ahora evaluar el otro sentido, más o menos el sismo en Y, más o menos 0,30 del sismo en X. ¿Ven? Aquí serían dos combinaciones y aquí serían dos combinaciones más, para un total de 4 más 2 son 6. ¿Sí? Entonces fíjense, de esta manera la norma, a través de los factores de mayoración de las acciones, nos da probabilidad, y esto lo llamamos confiabilidad estructural, a través de estos coeficientes. Ahora, hay un punto que sí quiero dejar bastante claro. Fíjense que todos los coeficientes o son 1 o están por encima de 1, exceptuando los del 0,30 del sismo en Y o en X, que tiene que ver con la dirección de aplicación de la carga sísmica. Pero en los otros factores estaríamos considerando ya la estructura en funcionamiento y vamos a decir que ya estaría construida. Fíjense que el primer caso de carga estática nos hablaba que 1,4 de la carga muerta. Estaríamos considerando que se ha excedido un 40% la carga muerta. ¿Qué pudo haber ocurrido en esa edificación? Bueno, que le hayan cambiado el uso o que hayan agregado tabiquería o hayan agregado acabados, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es probable en una edificación. Cualquiera puede llegar a cambiar un acabado. ¿Sí? Podríamos haber considerado pisos de cemento y ahora quieren ponerle porcelanato. Eso es un peso adicional. Ese peso adicional estaría comiéndose ese 40%. Ahora fíjense la otra combinación estática. 1,2 de la carga muerta más 1,6 de la carga variable. Ese 1,2, ese 20% de carga muerta podemos ver sobrepasado también fácilmente. Y el de 1,6 de la carga variable también se puede llegar ahí. Cuando nosotros hablamos de cargas variables, no solamente hablamos de las cargas que pueden cambiar de posición dentro de la edificación, como por ejemplo mobiliarios, las mismas personas, sino que también hay, vamos a decir, cargas variables que se convierten en permanente dentro de la edificación. Por ejemplo, bibliotecas. Ningún apartamento, ningún edificio que vamos a decir, que esté diseñado, que esté concebido para, vamos a decir,
uso residencial, ninguno, ninguno, vamos a decir, considera el factor que allí se pueda mudar un médico o se pueda mudar un ingeniero, que por lo general tenemos bibliotecas, tenemos cantidades de libros, de materiales, de carpetas, de escritorios, cosas, archivos, que se consideraron, por ejemplo, de acuerdo a la norma venezolana, podrían ser fácilmente unos 250 kilos o 175 kilos de uso residencial, hasta 200 kilos. Pero en ningún caso estamos considerando que eso en algún momento pudiese ser una oficina, donde ya seríamos unos 250 kilos como mínimo. O las bibliotecas, que pudiesen llegar a ser desde 500 kilos por metro cuadrado hasta unos 1000 tantos kilos por metro cuadrado. Va a depender de qué tan fanáticos seamos de comprar libros. Pero esos son factores que están para eso. Si usted calcula una escuela, esa escuela sí tiene un espacio ya asignado para la biblioteca y entonces cuando haga el análisis allí le pondrá la carga normalizada. Pero hay estructuras que no sabemos. ¿Sí? Ahora, en el caso, esos son los casos probables. Y en el caso sísmico, fíjense que tiene 1.2 de la carga muerta y la carga variable y 1 de la carga variable acá. ¿Esto es por qué? Por la probabilidad de ocurrencia. Ahora, estamos dejando de lado una probabilidad, que es cuando el edificio se esté construyendo. Cuando nosotros construimos un edificio, evidentemente no es que lo prefabricamos y después lo paramos y lo ponemos en sitio, sino que él va a ser un edificio que va a iniciar con un solo piso y se va a ir creciendo como que si fuese un niño, a un edificio de 2 pisos, de 3 pisos, de 4 pisos, 5 pisos, hasta que se culmina la obra. Mientras van a comportarse como edificios de 1 piso, de 2, de 3 y de 4 pisos. Entonces, nosotros debemos hacer análisis de la evolución de la edificación. Cuando la edificación es importante, y hablamos importante de que puede ser un hospital grande, una edificación de unos 20 a 30 pisos, nosotros deberíamos evaluar cómo sería la secuencia de construcción y cómo se comportarían los elementos estructurales ante estas acciones. Es como que si calculáramos el edificio cuando tuviera un solo piso, ver qué sucede. ¿Todo bien? Ok, pasaríamos a un edificio con 2 pisos, chequeamos, ¿todo bien? Vuelvemos a hacer. Porque ¿qué pasa? En algún momento de la obra, eso va a ser un factor crítico. Entonces, nosotros debemos conocer cuál de esos 30 pisos son los que nos van a generar el o los factores críticos de tiempo para nosotros poder coordinar la ejecución de la obra. Para decirle al contratista o nosotros mismos, saber que cuando yo vaya de entre el piso 10 al 15, puedo tener problemas si tiembla o si pega viento, Rafa. Y ya saber que del piso 25 al 30 también puedo tener problemas. Entonces, si ya yo conozco eso, si yo tengo ya esa información, yo puedo coordinar más cuadrillas de trabajo y todo eso. ¿Para qué? Para poder salir de esa fase crítica lo más rápido posible. Ahora, la norma lo obliga a que haga unas combinaciones de carga para considerar ese posible efecto. Por ejemplo, una de las combinaciones son 0.9, en este caso sería carga muerta más sobrecarga permanente. No incluye la carga variable, pero sí le dice más o menos sigma en X más o menos 0.30 del sigma en Y. Y hace lo propio para la otra dirección. 0.9 de la carga muerta más la sobrecarga permanente más o menos sigma en Y más o menos 0.30 del sigma en X.
¿Ves? Entonces, este 90%, ¿qué quiere decir? Que todavía no tiene agregada todo el peso propio de la edificación de los elementos estructurales y no tiene todo el peso propio de los elementos no estructurales. Entonces, este factor 0,90, nosotros en edificaciones, vamos a decir, altas, podemos hacer varias veces este combo, no considerando el 90. Pudiésemos tomar en uno el 25, en el otro el 50, el otro el 75 y el otro el 90. Para los mismos sismos, solamente valería el 0,90. Ojo, eso no me lo dice la norma, eso lo puedo saber yo como ingeniero. Y yo poder decir, mira, la etapa más crítica de esa edificación es cuando lleve la cuarta parte construida. Cuando lleve la cuarta parte construida es la parte más crítica. Entonces yo coordinaré mi obra para que eso se haga los primeros 5 pisos, los primeros 10 pisos, lo hagamos lo más rápido posible. De manera que así estaría evitando usted la probabilidad que mientras usted esté construyendo esos pisos críticos, le pueda temblar. Porque, ojo, puede temblar mientras estamos construyendo. Entonces, ¿qué pasa? Puede habérsele caído la edificación porque el diseño puede estar perfecto, todos los planos pueden estar perfectos, el mejor suelo del mundo, todo. Pero ¿qué pasa? Por una mala coordinación dentro de la obra, se le cayó antes de terminarlo. ¿Vale? Entonces, fíjense, nosotros, el software, genera estas combinaciones automáticas de acuerdo a los casos de carga que ya nosotros definimos. Pero en mi caso particular, me gusta hacerlo manualmente para poder tener mejor dominio de lo que estoy poniendo. Como ya yo sé lo que es un factor de mayoración y ya yo sé lo que es un factor de reducción de acciones, yo puedo tomarlos como que yo quiero. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Una de las preguntas acá es, si se está diseñando para una combinación más desfavorable, no es indiferente esas combinaciones del 90%. El problema es que esas condiciones que en teoría estamos suponiendo que son más desfavorables es cuando la estructura esté terminada. Evidentemente, cuando ya la estructura está terminada, se supone que ya tiene todas sus vigas, todas sus columnas, tiene la masa ya, vamos a decir, perfectamente acomodada, la tabiquería también le va a ayudar a la rigidez. Pero ¿qué pasa cuando la edificación no esté construida? Entonces allí prevalecen las últimas combinaciones, el 90%. Ujú. Ok, bueno, entonces fíjense, ya terminada esta explicación, vamos a ver cómo metemos estos valores dentro del software. Ok. Ujú. Aquí yo le diría, ok. Entonces, mm, aquí está. Aquí me dice, sí, pero si no está construida pesaría menos. Ajá, pesa menos, pero imagínate esto. ¿Qué pasaría si la edificación es de 30 pisos? La rigidez de los pisos inferiores va a ser bastante grande porque tiene que prestar bastante rigidez para brindar estabilidad en los niveles superiores. Ok, la estructura tiene un peso por elementos estructurales que no está, vamos a decir, está excedida de acuerdo al tamaño que tiene. Tiene elementos muy grandes para la altura que está llevando. Imagínese que usted le esté poniendo a un edificio de 5 pisos las columnas de la base de un edificio de 30. Entonces la masa y la rigidez no va a ser proporcional para ese estado de edificio. Uh-huh. Aquí me dice, solo para edificios altos, 20 o 30 pisos. Eso o más, hermano. O sea, no solamente para edificaciones de 20 o 30. Y les digo una cosa, las edificaciones en estructura metálica son muy susceptibles
a esta condición de secuencia de construcción. Porque no necesariamente tienen que ser altas, pueden ser muy bajas, pero el proceso constructivo, recuerden que por lo menos en estructuras metálicas nosotros solemos poner columnas continuas. Entonces, ¿qué pasa? A veces tenemos las columnas y no hemos llevado el mismo ritmo en elementos de entrepiso y nos puede afectar. Recuerden que el sismo siempre va a tener, vamos a decir, la capacidad de reconocer cuál es el momento más débil de la edificación. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Aclarada la situación? Ok, continúo entonces. Las combinaciones de carga, nosotros las vamos a definir, acá en el menú, definir, vamos a meternos donde dice load combinación o combinaciones de carga. Esto es para poderlas hacer manualmente. Les digo, hay una forma de hacerlas automáticas, pero no salen perfectamente. O no salen como nosotros estamos acostumbrados a que se vea. O el nombre no va a ser, digamos así, de reconocimiento inmediato. ¿Qué quiere decir con reconocimiento inmediato? Que cualquier persona que vaya a ver una salida del software tiene que ser usuario del software para entender cuáles son los nombres que el software le da a determinadas cosas. Cuando yo diga load combinación, presiono allí, se va a activar una ventana en la que al momento aparece todo en blanco, no hay ningún combo. Esto es un trabajo bastante fácil, realmente bastante fácil. Ustedes van a tener una muy buena opción porque van a tener la clase grabada, van a poder ver y visualizar esto a cada instante como ustedes quieran. Entonces, el procedimiento consiste en el siguiente. Yo le digo agregar nuevo combo. Eso va a desplegar otra ventana. Esa ventana que están visualizando, lo primero que le va a solicitar es un nombre. En este caso voy a hacer el combo de 1.4 de la carga muerta, como lo llama la norma. La norma me dice que esa combinación, esa carga muerta, debe llevar el peso propio estructural y el peso propio de los materiales no estructurales. Tabiquería, friso, sobrepiso, baldosa, eso es. Entonces, cuando yo despliego el otro link que dice combinación o tipo de combinación, me aparecen unas opciones que me va a permitir decir si se van a sumar, como va a ser este caso. Por ejemplo, fíjense, yo voy a decir que la carga muerta va incluida en este combo y el factor de escala va a ser 1.4. Y voy a agregar la sobrecarga permanente por 1.4 también. ¿Sí? Entonces, las combinaciones de carga pueden ser lineal ADD, envolvente, absoluto, ADD, sumatoria de las raíces de la sumatoria de los cuadrados y por rango. Lineal ADD la utilizaremos cuando queremos que los casos de carga se sumen o se resten. El caso envolvente es una forma de comparar los casos de carga dentro de la combinación y el software va a tomar automáticamente la mayor de esas acciones, tanto positiva como negativa. Cuando haga absoluto ADD, estará considerando en valor absoluto todo el procedimiento matemático y lo sumará. Así que si tengo elementos con símbolos negativos, como el caso de menos sigma en X y menos sigma en Y, él los va a poner en valor absoluto y va a ser la suma. La sumatoria de raíces del cuadrado es un método para calcular y reducir el error de cálculo de una estimación de datos puntuales. Y rango ADD nos va a proporcionar
un espacio entre, en este caso, entre el 1.4 de la carga muerta y el 1.4 de la sobrecarga permanente. Nos va a proporcionar un rango de valores en los que va a estar probando esa combinación a la estructura. En nuestro caso vamos a tener que decir lineal ADD. Ahora, yo puedo generar un nuevo combo, pero también le puedo decir copia este combo. Voy a agregar un combo a partir de este que ya hice. Entonces, en este caso, yo voy a tener que cambiar el nombre. 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga variable. Va a ser lineal ADD porque necesito que se vayan sumando. Entonces, la carga muerta, como el factor es 1.2, tengo que multiplicar por 1.2 y cambiar el factor de escala. Estén bastante pendientes, ¿no? Si su computadora dice coma o punto, esto que estoy comentando yo aquí, que digo punto, es porque mi computadora está configurada con punto. Tienen que estar pendientes de eso ustedes, que puede ser coma. Yo le digo ADD 1.6, ahora busco aquí en la lista desplegable, busco la carga variable y le digo 1.6. Fíjense lo que sucedería si yo pongo coma 6. Mi computadora usa punto. Si yo le digo coma 6 y le digo OK, cuando yo me vuelva a meter en ese caso, en esa combinación de carga, y le digo modificación, se van a dar cuenta que me puso, fíjense los valores, 1.2 y me puso un 16. Ahí en pantalla se los estoy resaltando para que lo puedan ver. Entonces tienen que estar pendientes cuando vayan a hacer su caso para que ya sepan, mi computadora trabaja con el punto o mi computadora trabaja con la coma. Entonces, acá corrijo. Aquí sería 1.6. Le digo OK. Entonces, de esa manera ya crearía mis dos casos estáticos. Voy a agregar un nuevo combo que lo voy a llamar el combo 1.2 de la carga muerta más la carga variable más sismo en X más 0.3 sismo en Y. Entonces, ¿qué tengo que hacer? 1.2 es la carga muerta. Entonces, 1.2. Voy a agregar la sobrecarga permanente. También sería 1.2. Voy a agregar la carga variable por 1. Voy a agregar el sismo en X por 1. Y voy a agregar el sismo en Y por 0.3. ¿Ven? De esa manera estaría considerando la sumatoria, el efecto que se causaría al sumar todos estos elementos. Le digo OK. Ahora le voy a decir que copie ese combo que acabo de hacer. Esto es para trabajar menos. En este caso, yo le diría copiar combo. Me paro, resalta en azul el combo que quiero copiar. Le digo copiar combo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ajustar primero la etiqueta. Y voy a hacer lo mismo, pero con los signos negativos. O sea, 1.2 de la carga muerta más la carga variable menos el sismo en X menos 0.30 del sismo en Y. Y lo único que tengo que hacer para modificar esto es cambiarle el signo al factor de escala de ese elemento, de ese combo. Acá le digo OK. Vuelvo a pararme en un combo que ya esté predimensionado, que ya yo haya hecho.
Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ese nuevo combo lo voy a copiar también. Ahora, va a ser el positivo, pero ese y ese X. Lo único que tendría que hacer es venir, hacer clic sobre estos elementos y buscar en la lista desplegable el caso de carga que voy a ajustar. ¿Ven? De esta manera estaremos dando cumplimiento a la norma, en el caso Covenant, pero todas las normas tienen su combinación. Aquí le digo OK. Ahora tomo ese que acabo de hacer, lo copio y le digo ahora que vamos a hacer la parte negativa de esta evaluación. Y lo único que tengo que hacer es multiplicar por menos el factor de escala de los nuevos elementos. ¿Sí? Aquí yo digo OK. Ya cumplí los 4 primeros. Yo puedo tomar uno de estos sísmicos positivos y voy a copiar un nuevo combo. Ese combo va a ser de 0,9 carga muerta. Ya eliminaría la carga variable y limpio acá. Entonces, ¿qué hago? Me paro aquí en la carga variable, allí lo remarcaría abajo, y le digo delete. Altero los factores de escala, punto 9 y punto 9, y de esa manera ya habré definido esta combinación. 0,90 de la carga muerta y de la sobrecarga permanente, el sismo en X más el 30% del sismo en Y. Aquí le digo OK. Vuelvo a copiar ese mismo combo, pero ahora le voy a cambiar el símbolo. Este ya sería negativo, este sería negativo, y multiplicaría, fíjense allí como ya le cambié el nombre a negativo, negativo, y le incluyo el valor menos al factor de escala. De esa manera ya cumpliría con los sismos en X, el 100%. Me paro de nuevo, vuelvo a copiar y entonces le cambio la Y, ahora será el sismo en y el sismo en X el 30%, y solamente tengo que cambiar la posición de la función. Esa lista que se despliega, se podrán dar cuenta que empieza a crecer a medida que yo meta combos. ¿Sí? Entonces fíjense, eso ya vamos a ver para qué lo vamos a usar. Aquí yo le digo OK y ahora vuelvo a copiar y haría ahora el negativo de este combo. Este procedimiento es uno de los elementos que se copia cuando decimos, ¿se acuerdan que yo les dije que cuando inicializamos el software nosotros podemos copiar propiedades de otro caso, de otro edificio que hayamos calculado, otra edificación? Bueno, esta es una de las cosas que se puede importar. Así que uno lo ve tedioso ahorita, pero primero es bastante sencillo. Y segundo, después no lo va a tener que hacer tantas veces porque si puede copiar de otro modelo esa propiedad, perfecto. Acá yo le digo OK. Ahora fíjense, para nosotros es importante tener valores de diseño. Esos valores de diseño son ¿cuáles? Esos valores de diseño es importante a veces. Por ejemplo, ¿qué va a hacer el programa? Él va a evaluar para cada elemento todas estas combinaciones. Entonces, fíjense, la estructura, todos los elementos estructurales, va a ser
por ejemplo, la columna, la viga, la losa, todo eso, va a evaluar cada caso de carga. Y cuando veamos la emanación de resultados, la- el cálculo nos va a decir, vamos a poder hacer clic sobre un elemento y él nos va a decir cuál de esos 10 casos es el más desfavorable para ese elemento. Entonces, ¿qué pasa? Hay veces que para cuando queramos hacer las memorias de cálculo o queramos extraer un dato particular de la edificación, ¿qué va a pasar? La tabla va a ser tan grande que no la vamos a poder imprimir. Entonces, yo acostumbro a hacer 3 combinaciones adicionales que me van a ayudar a obtener valores. Por ejemplo, voy a hacer un nuevo combo que la voy a llamar estático. Estático. Y ese combo estático no va a ser lineal, va a ser un combo envolvente entre el combo 1.4 de la carga muerta por 1 y el 1.2 más 1.6. Entonces, cuando yo quiera saber las reacciones, por ejemplo, normalmente es en las reacciones, pero cuando yo quisiera saber cuál es la acción máxima vertical en un elemento, una reacción, una base, yo en vez de estar revisando el combo 1.4 y el combo 1.2 más 1.6 para saber cuál de los dos es el máximo valor, me voy directamente al combo estático. ¿Ve? Y de esa manera ya yo podré saber cuál es la acción máxima vertical. Y el cuadro sería mucho más pequeño, porque ya no tiene que estar comparando uno con el otro. Hay otro combo que yo voy a generar también, que es el combo llamado, o yo llamo dinámico. Ese combo dinámico me va a servir a mí también de tipo envolvente. Me va a servir a mí para ver cuál de estos casos sísmicos me proporciona la mayor fuerza lateral. Entonces voy a incluir todos los combos positivos y negativos que tengo en el proyecto. Los que son mayorados y los que también tienen el 0.9. ¿Eh? Son 8 factores que voy a incluir. 4 de este tipo y 4 del otro tipo. Todos multiplicados por un factor de escala de 1. ¿Sí? Entonces, fíjense, este combo dinámico me va a revisar combo por combo. Los 8 combos los va a revisar. Y entonces, cuando los revise, ¿qué va a hacer? Va a tomar el mayor valor, tanto positivo como negativo, de eso. Entonces, si yo quiero saber, por ejemplo, una reacción en la base y saber cuánto va a ser el máximo momento en X o el máximo momento en Y, no tengo que estar revisando los 8 combos de manera individual, simplemente que me iría al combo dinámico y ya sabría cuál es la fuerza. ¿Sí? Entonces, fíjense, eso me va a ayudar para emanar una tabla y buscar un valor. Entonces, hay un tercer combo que yo llamo diseño. Y ese combo diseño va a ser envolvente también. Pero esta vez va a ser envolvente del combo estático y va a ser un envolvente del combo dinámico. Entonces, en el caso que yo quisiera saber o conocer cuáles son las máximas acciones en la base, producto de la revisión de todos los combos, utilizaría el diseño, el combo de diseño. Si yo necesito extraer una tabla de datos para calcular, por ejemplo, plancha base, necesito las máximas acciones.
tanto cortantes como verticales. Eso para el diseño de la plancha y los pernos. O sea, el cortante para los pernos y las verticales para saber el espesor de la plancha. Y también necesitaría saber los momentos flexionantes en X y en Y para saber tanto el espesor de la plancha como su tamaño y si coloco rigidizadores o no. Así. Ahora, ese combo de diseño no lo utilizo para que la estructura evalúe los elementos de concreto, porque sería el combo demasiado desfavorable. Recuerden, la norma dice que debe cumplir con el combo más desfavorable de todos esos. ¿Qué es lo que sucede? Que por ejemplo el combo 1.4 no necesariamente es el que le va a proporcionar los máximos momentos. Entonces tiene que hacer una revisión de todos los combos. ¿Sí? Ahora, cuando vaya a extraer datos, ¿no?, eso ya lo puedo emanar de una sola tabla. Aquí me preguntan, ¿no incluyes la combinación para el cálculo del peso de la estructura? Pudiese ser, por ejemplo, yo puedo saber reacciones, no solamente por combinaciones, sino por casos de carga. Eso quiere decir que no tendría que generar una combinación que meta peso propio. Simplemente con decirle, dame el peso de la carga muerta, yo puedo tener el peso propio de lo que modelé. Y también le puedo decir sobrecarga permanente y él me va a dar el peso solamente de la sobrecarga permanente. Pudiese crear un combo de servicio donde yo sume, y digo sumar, carga muerta estructural con sobrecarga permanente y podría tener el peso propio de la edificación después determinado. Eso lo puedo generar. Las combinaciones son muy diversas. Las combinaciones pueden ser cualquiera. Es más, usted puede generar combinaciones de acuerdo a sus niveles de exigencia. Eso es lo que estamos conversando de evaluar una secuencia de construcción. Yo, por ejemplo, estos combos de 0,9, yo en vez de hacer el combo de 0,9, puedo hacer un combo a 0,25, un combo a 0,50, a un combo a 0,75 y siempre sumarle el sigma en X y el sigma en Y. O sea, eso no solamente son las combinaciones normalizadas, sino que también puedo generar combos adicionales. Por ejemplo, si nos tocase evaluar una estructura que tenga líquidos, algún tanque elevado, cosas así, sería recomendable que generara combinaciones que pudieran hacerle evaluar cuando el tanque esté vacío, o cuando el tanque esté lleno, o cuando el tanque esté por la mitad del líquido. Eso es bastante, vamos a decir, beneficioso, porque cualquiera podría pensar que la combinación más desfavorable de un tanque elevado es cuando el tanque esté lleno, y no es así. La combinación más desfavorable para un tanque elevado es cuando tenga la mitad del líquido, porque cuando ocurra el movimiento sísmico va a producir oleaje y ese oleaje va a producir un empuje en las paredes del tanque. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? Las combinaciones de carga son bastante fáciles de hacer. No requiere mucha cosa. Aquí me dice, ¿y dónde la norma especifica sobre el peso de la estructura tomado en cuanto al 25, 50 y 100% de la carga variable? Ojo, no es la carga variable. No es la carga variable, es la carga muerta. Esos valores no los especifica la norma. Lo que pasa es que ahora se especifica un nuevo tipo de análisis, que es el tipo de análisis de secuencia de construcción, en el que usted evaluará cómo funcionan o cómo reaccionan todos y cada uno de los elementos cuando la etapa de la construcción vaya paso a paso. Pero ¿qué pasa? Si no puedo hacerlo o no sé hacerlo con secuencia de construcción, puedo generar casos de carga del 25 al 50 y al 75 y al 100%
O puedo hacerlo en más etapas, 20, 40, 60, 80. Recuerde que uno como ingeniero puede darse otra opción. De todas formas, la norma no le va a decir que está mal, porque está dentro de la probabilidad de ocurrencia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien? Ok. Fíjense, acá yo le daría OK, voy a guardar este archivo. Y fíjense, ya yo del menú definir o de, ¿cómo así? En el archivo de flujo de trabajo, ya yo definí, uno, materiales. Ya conozco los materiales que voy a utilizar. Dos, ya generé las secciones transversales. Y generé las secciones transversales de los frames y generé las secciones transversales de los slabs. ¿Sí? Adicionalmente a eso generé la función espectral necesaria para poder generar el caso sísmico. Después generé los global patterns, donde incluí las cargas estáticas, sobrecarga permanente, carga variable y carga muerta. ¿Sí? Posteriormente, incluí los load case, casos de carga. Esos casos de carga los incluí para definir el tipo de análisis. En el caso de la carga muerta, un estático lineal. En el caso de la carga variable, un estático lineal. En el caso de la sobrecarga permanente, un estático lineal. Y allí adiciono los casos espectrales para sismo en X y para el sismo en Y. Luego definimos lo que serían las combinaciones de carga, que es lo que acabamos de ver, donde sumatorias y multiplicaciones por determinados factores nos permiten evaluar todos y cada una o las acciones que hay en esos elementos o las acciones que queremos probar en la edificación. ¿Sí? Ahora, hay un factor que nos falta por definir, que es lo que conocemos como el mass source. Ese mass source tiene la idea de que, fíjense, cuando yo dibuje los elementos, cuando yo dibuje los elementos, definir el massa source viene de la idea de que cuando un elemento está dentro de una edificación, ella forma parte de ella. En el momento que ocurre el evento sísmico, por ejemplo, los muebles, las piezas sanitarias, nosotros mismos somos cargas, nosotros representamos y tenemos una masa. Entonces, esa masa va a ser incorporada también en la acción sísmica, simplemente por estar dentro de la edificación. Entonces, el modelo matemático tiene una masa automática. ¿Cuál es la masa automática? La masa de los elementos estructurales que yo modele. Si yo modelo la columna, modelo la viga, modelo la losa, los nervios, esos elementos tienen una sección transversal, tienen un peso específico de acuerdo al material y por eso también tiene la masa incorporada. Ahora, hay elementos que modelé, que están incluidos en el cálculo, pero que no están dibujados en el software, como tabiquería, piso sobre piso, eso no está incluido. Entonces, ¿qué hago yo? Lo coloco a manera de cargas. Digo yo,
esto me va a representar una carga de 250 kilos, esto me va a representar una carga de 300 kilos. La carga variable me representará unos 175, 250, etc. Pero lo ponemos como carga. Y esa carga no tiene más, porque es un valor de carga. Entonces, nosotros tenemos que, para que sea adecuado en análisis sísmico, tenemos que incorporar ese valor de carga, de manera esa carga se convierta en una masa. De manera que cuando haga el análisis sísmico pueda incorporar esa masa adicional en el cálculo. Ok, cuando yo despliego el masa source, me va a dar una ventana. Él tiene una masa por defecto colocada allí. A esa le voy a decir, la voy a cambiar, decir modificar. Se va a desplegar una nueva ventana. Entonces, esa nueva ventana, lo primero que me pide es cambiar el nombre. Yo le voy a poner masa. Masa. Ahora, acá, el primer recuadro que dice mass source. Ustedes lo pueden ver allí. Se los voy a resaltar acá. Mass source. Tiene 4 links que están acá. El primero le dice, desea considerar el peso propio de los elementos. Sí, deseo incorporar el peso propio de los elementos. Ok, quiere considerar masas adicionales. Dentro de los análisis básicos no tenemos masas adicionales, pero esas masas adicionales las podemos incluir de acuerdo a alguna maquinaria, algún otro elemento que haga vida dentro de la edificación, que tenga una masa y tenga una vibración. Eso es más que todo para lo que lo utilizamos. Lo pueden marcar, si no, no haría nada. O quiere especificar de acuerdo a patrones de carga. Para nosotros, esa es la opción. Entonces, apenas yo presione y marque especificar casos de carga, se va a activar la ventana de la derecha. Esa ventana de la derecha me va a decir qué caso de carga quiere incluir. Entonces yo le voy a decir, mira, incluye la sobrecarga permanente, completa. Voy a suponer que cuando ocurre el evento sísmico, está toda la carga, sobrecarga permanente dentro de la edificación. Quiero que participe. La carga muerta, que está acá, no la puedo incluir, porque ya va a estar incluida acá. Fíjense que yo en mi modelo no voy a meter nada dentro de ese combo carga muerta de manera externa. Yo estoy dejando que el combo, vamos a decir, el caso de carga muerta, sea únicamente utilizado por el software para meter el peso propio de la edificación. Ahora, en el caso de que yo no haya creado la sobrecarga permanente, el combo sobrecarga permanente, y todo lo tenga que meter dentro de la carga muerta, del combo de carga muerta, yo podría agregarlo, pero tendría que desbloquear esta marca. Porque si no, fíjense lo que sucedería si yo marco peso propio y incluyo además el factor de modificación de la carga muerta. Cuando yo le diga OK, va a salir una alerta. Ahí en pantalla ya pueden leer que dice que estaría incluyendo, corro el peligro de incluir 2 veces el peso propio. ¿Desea continuar? No. Entonces, o incluye la carga muerta por acá, o la incluye por acá. Si usted dentro de ese combo carga muerta está metiendo valores externos, o sea, la tabiquería y cosas esas las está poniendo por allí, tiene que incluirlo acá, pero desmarcarlo de aquí.
Pero en mi caso, yo no tengo ese combo así. Yo no meto cargas acá. Yo los meto en el caso de carga y sobrecarga permanente. ¿Estamos claros todos? Entonces, hay el factor carga variable. Que ese factor de carga variable puede cambiar. La norma normalmente le dice que usted puede considerar un 30% de la masa de la carga variable dentro del cálculo. Pero usted puede tomar un valor distinto si usted conoce el funcionamiento de esa edificación. Por ejemplo, si esa edificación es un estacionamiento, vamos a suponer que es un edificio de 5 niveles y el uso es estacionamiento, nosotros pudiésemos decir que consideraríamos el 50% de la masa por carga variable, porque fácilmente esa edificación pudiese estar a la mitad de carro, de vehículos en uso. Pudiese estar menos, pero pudiésemos tener la mitad. Pudiese poner uno también. Podría estar suponiendo que el sismo ocurra cuando está lleno de vehículos. Pero, ¿qué probabilidad de que el estacionamiento esté completamente lleno? Hay más probabilidades de que esté por la mitad a que esté lleno. Entonces, eso es un análisis. Ahora, supóngase que esa edificación es un hospital. Si esa edificación es un hospital, pudiese estar considerando hasta un 100%. Si es el caso aquí en Venezuela, tenemos siempre los hospitales llenos, hasta en los pasillos. Eso está casi que colapsado, están sobrecargados. Si fuera una prisión, también tendría el 100%, están full. Si fuera un edificio residencial, pudiese usted considerar un 60, 75%. Aquí me dice, para recipientes líquidos y recipientes la norma recomienda 100%. Claro, porque no es que sea el caso más desfavorable, pero se supone que eso siempre va a estar lleno. Aquí, bibliotecas y archivos, 100%. Pero eso volvemos al caso. Eso es cuando ya sabemos que la edificación tiene ese uso determinado. Es una biblioteca. Eso quiere decir que eso está constantemente lleno de libros. ¿Ves? Entonces, eso va a depender. En eso la norma es más abierta y le dice que dependiendo de lo que usted vaya a hacer, puede tomar unos valores. Ahora, yo voy a considerar un 50% de esta carga variable y la voy a incluir tanto para el análisis lateral como para la evaluación lateral del empuje en cada nivel. Si estuviera evaluando sismos con componentes verticales, debería considerar también incluirla en la masa vertical. Pero en este caso, no es así. Aquí yo presionaría. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esta ventana. Aquí hay un botón que solamente vamos a decir, se activará en el momento que yo dé clic sobre él y es para incluir una excentricidad adicional a estas cargas. O sea, que estas cargas actúen de manera excéntrica en la losa. Pero como este no es mi caso, estas masas se van a proporcionar de acuerdo al diafragma. Un ejemplo de sismo con componente vertical. Bueno, hay sismos, creo que el de Ciudad de México tuvo componente vertical. ¿Qué quiere decir? Que el edificio brincó. Es más, ha habido registros de sismos, en este momento no recuerdo específicamente cuál fue. Eh, Posiblemente fue el de Armenia, no me acuerdo bien, Armenia-Colombia, que tuvo componentes verticales. El de San Francisco, no.
No, esas son transcurrentes. Hubo un sismo, yo voy a preguntar bien, no me acuerdo bien cuál es, que tuvo una componente hasta de un G en vertical. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo un momento en el que las estructuras estuvieron en el espacio. No hubo acción de carga. O sea, el sismo lo hizo brincar. Y eso es muy perjudicial para las edificaciones. Recuerden que los diagramas de momento y de corte están siendo calculados considerando cargas gravitacionales. Y si usted le invierte el diagrama, ¿qué ocurre? Cambiará las condiciones de carga. Y los aceros que usted colocó van a estar por un instante en la zona donde no deberían estar. Y eso fatal para las edificaciones, sobre todo a los miembros a flexión. Ahora, ¿cuándo considerar un elemento vertical? Yo puedo tomar sismos con componentes verticales, debería incluir las combinaciones sismo en X, sismo en Y y sismo en Z, y adicional, cuando haga el combo, 100% en X, 30% en Y, 30% en Z. Después, más o menos, después intercalar sismo en Y 100%, 30% el sismo en X, 30% el sismo en Z, más o menos. Y después 100% del sismo en Z, 30 del X y 30 del Y, más o menos. Ahora, ese tipo de combinaciones no son comunes. Y para eso nos van a ayudar la historia sísmica de la zona y del material de fundación para nosotros saber si en ese lugar hay probabilidad de que ocurran componentes verticales sísmicas. Además, en edificaciones extremadamente importantes, donde tengamos elementos a flexión con más de 6 metros, sería importante calcular esa componente. O sea, considera la componente vertical. Exactamente. Ese tipo de sismo va a depender del tipo de falla, si es inversa. Las transcurrentes, como el caso en Venezuela, de la falla Boconó, El Pilar y San Sebastián, no tienen componentes verticales, o por lo menos no fuertes. Pero hay zonas en que las componentes verticales son bastante fuertes. Y eso hace que las edificaciones tengan que, vamos a decir, ser más estrictas al momento de evaluar la combinación sísmica. ¿Alguna otra pregunta? Aquí yo le presionaría OK y OK. Vamos a guardar el archivo. ¿Todo bien? ¿Alguna otra pregunta? Ya todo el proceso de definición ha sido terminado. Ya lo que nos quedaría es la fase de dibujo, que ya el día de mañana comenzaríamos. Entonces, dejaremos la clase hasta acá y hasta mañana.